Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa, RD? Entre las informaciones más recientes del día de hoy, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció en una conferencia anual de gobernantes del Caribe, en las próximas semanas va a enviar buques de la Armada Real Canadiense a Haití para realizar labores de vigilancia y recoger información. Un avión militar estadounidense de vigilancia regresó recientemente de una misión similar en Haití, que sufre un aumento vertiginoso de matanzas, violaciones y secuestros atribuidos a las pandillas. Según Trudeau, en estos momentos Haití enfrenta una violencia implacable de las pandillas, la turbulencia política y la corrupción. En esta conferencia del CARICOM en las Bahamas, donde están reunidos los gobernantes del bloque comercial de 15 naciones, también asistió el primer ministro haitiano Ariel Henry, quien en octubre pidió el envío inmediato de fuerzas extranjeras, un pedido que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aún no ha abordado. Recordar que República Dominicana no pertenece a CARICOM, que es una de las luchas que siempre se ha tenido, porque tenemos mayores similitudes con los países del Caribe, por ejemplo, que los países de Centroamérica, y que siempre han tenido una postura de protección ante los haitianos y siempre han denunciado violaciones de derechos humanos en República Dominicana en contra del vecino Haití. De hecho, cuando la pasada sentencia que despojaba de la nacionalidad a una gran cantidad de haitianos, CARICOM fue uno de los bloques que se pronunció ante la OEA para revertir esta sentencia. No creo que haga mucha diferencia este envío de Canadá. Entiendo que se deben tomar medidas más contundentes. Sin embargo, la comunidad internacional ha sido muy pasiva. Hay una especie de hartazo con el tema haitiano por las constantes intervenciones y lo difícil que ha sido estabilizarlo. Y vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que lo único que manda es la Guardia Costera para detener las migraciones y la gran cantidad de devoluciones de haitianos, aunque ahora se estableció una cuota, al igual que con otros países, para que puedan ser asimilados en Estados Unidos por 2 años, darle trabajo. Sin embargo, se requiere una serie de medidas, por ejemplo, que alguien lo pida ya, que tenga garantía esa persona de que lo va a poder mantener. O sea, una serie de requisitos que no todos los haitianos pueden cumplir. No obstante, es un paso. Yo creo que no era tan sencillo como lo querían poner aquí, con la ley, con el proyecto de ley. Con el proyecto de ley de trata. No, eso es una cuota que tiene Estados Unidos, que también tiene para los países de Nicaragua, algunos países de la región, y el caso de Venezuela, que también tiene una cuota, y el caso de los ucranianos, que es una cuota establecida que una persona de esa nacionalidad te puede pedir, pero tiene que tener ciertas condiciones, incluyendo dinero, incluyendo posibilidades para que tú trabajes allá. Lo que te decía era que vemos muy lento la respuesta internacional en torno a Haití. Sin embargo, muchas críticas sobre el tratamiento que da República Dominicana a las personas que deporta, ilegales, inmigrantes. Sí, pero qué bueno, o sea, hasta cierto punto es una buena noticia de que Canadá se anima a invertir esa cantidad de dinero. Sí, yo quisiera que se animen a enviar personas también. A enviar personas, sí, claro. Yo creo que Haití no puede salir solo, aunque la oposición diga que es una invasión, que no está de acuerdo, porque no toda la sociedad civil haitiana está de acuerdo con que vayan con una intervención, y más con la experiencia de la MINUSTAH, que salió desacreditada. Sin embargo, en esos años hubo estabilidad militar, pero de seguridad. Lo que no hubo fue una construcción a largo plazo de infraestructura, y además el desastre de las violaciones que hubo, el tema del cólera, que empañó toda esa gestión. Sí, no, porque lo que le ha faltado a Haití muchas veces no es solamente dinero, es a manos de quién llegue ese dinero. Porque en Haití han llegado muchas donaciones, pero lamentablemente los recursos no se utilizan para lo que deberían de utilizarse. Bueno, recuérdate cuando el terremoto, la gran cantidad de ayuda que llegó, y en recientes reportajes vi que no se ha construido ni el 1% de lo que se prometió. Entonces no siempre ha sido falta de dinero, ha sido más falta de, tal vez, de voluntad, más falta de personas, y de personas con la seriedad suficiente para trabajar en beneficio de Haití. Siempre se ha pensado que va a ser Canadá el país que va a ser como esa sombrilla para hacer una intervención en Haití. Siempre se ha pensado que entre Canadá y Estados Unidos. Haití es lo más parecido a la policía de República Dominicana. De la única forma que tú lo arregles es haciéndolo de nuevo. Wow. Esa es la triste realidad.
Lamentablemente. Qué esperanza. Señores, miren, en otra información, el Ministerio Público de Higüey informó este jueves que solicitará 1 año de prisión preventiva como medida de coerción contra el profesor John Kelly Martínez, involucrado en la muerte de la adolescente Esmeralda Richie. Se supone que le iba a depositar la solicitud de medida de coerción cerca del mediodía del día de hoy, y la audiencia para imponer dicha medida se va a conocer mañana viernes a las 9 de la mañana. El profesor se entregó a las autoridades el martes pasado acompañado de su abogado, ya que tenía en su contra la orden de arresto por ser el principal sospechoso de la muerte de las adolescentes de 16 años, cuyo cadáver fue encontrado el lunes en el baño de su residencia en la comunidad de Vista Alegre. Aparte de este profesor que está detenido, también está siendo investigado una menor de edad que también fue arrestada y otra persona que podría estar también involucrado. ¿Qué dice la ley en torno a esto? Hecho. O sea, la menor sería por el tema del aborto, ¿verdad? Pero el tema es que tenemos lo que regula el tema de la menor es la ley 13603, que es el Código del Menor. Y el Código del Menor como tal no considera penalmente responsable por un tema de aborto a una menor. O sea que ahí habría que ver, no es de los delitos que le imputa. Ahí habría que ver con respecto a la menor cuáles son las imputaciones que estarían haciéndole. Yo creo que sí, el caso de la menor sería como testigo para que aporte a las investigaciones, pero de ahí a imputarla me parece yo tampoco demasiado. creo, claro, yo tampoco creo que vaya a haber una imputación. Siendo abogado del diablo, tú que eres abogado, yo quiero ver qué él va a alegar. Mira, ¿qué pudiera alegar? Aquí yo creo que lo que él tiene, aparte del tema del aborto, también él tiene bastante en su contra el tema del tema de la agresión sexual, o más que agresión sexual, el delito sexual, porque tuvo relaciones sexuales con una menor de edad. Al menos eso es todo lo que se ha presumido porque hubo un aborto. ¿Y más o menos cuántos años de cárcel le tomaría? El responsable. Bueno, en este caso eso no es homicidio involuntario. No, porque vamos a decir, el tema del homicidio, un tema es el aborto y otro tema es el tema de la agresión sexual, que hubo penetración, podríamos estar hablando de sanción entre 10 y 15 años de prisión en contra de esta persona. Pero hay que demostrar que hubo dicha penetración como tal. Entonces, no es tan sencillo, hay que ver cuáles son las pruebas que tiene el Ministerio Público y me interesa ver la solicitud de medida de coerción para ver cuáles son los tipos penales que ellos están colocando. Porque, por ejemplo, en el caso de Santiago, que me llamó un poco la atención, el Ministerio Público, que se aplazó, dicho sea de paso, y la medida de coerción en contra del policía. Y que él intentó suicidarse, alegaba el abogado. Bueno, y también dio como que para presentar medios de defensa. Eso suele ocurrir en la primera audiencia también. Sí, claro, en la primera Pero tú sabes que yo también estaba escuchando. Pero perdón, que te iba a decir, para terminar la idea, que el Ministerio Público está imputando por homicidio voluntario, no está imputando por homicidio involuntario. En el caso del policía. En el caso del policía. Está diciendo como un homicidio, que la sanción es de 3 a 20 años. Que es distinto a lo que hablábamos ayer, que si es un homicidio involuntario, entonces de 3 meses a 2 años la sanción. Muy poco. Es muy diferente. Entonces vamos a ver qué va a suceder. Vamos a tomar esta llamada. Y cuáles son las imputaciones que tienen en contra de este profesor. Vamos a tomar esta llamada. Sí. Buenas tardes. ¿Qué pasa, RD? Buenas tardes. Hola. Yasmín, Aneudis José desde Michigan, Estados Unidos. Saludos para ti. Saludos para ti, para Soraya, para Manuel y a todo el equipo del espacio. Aquí estoy en sintonía con ustedes, escuchando todo lo relacionado a las informaciones que impactan muchísimo, no solamente a nuestros hermanos dominicanos allá en República Dominicana, sino también aquí a la diáspora dominicana ubicada en Estados Unidos y en diferentes puntos del mundo. Esta situación de estos hechos, como por ejemplo lo del profesor que está involucrado supuestamente en la muerte de la estudiante de 16 años, óigame, a ese profesor le cabe de 15 a 20 o 30 años de cárcel por esa situación que ha dejado mucho luto, no solamente en la familia de la joven, sino también en toda la sociedad en sentido general. Y también un caso que sucedió con una joven que fue violada por un delincuente a la altura de la autopista Las Américas. Creo que ustedes tienen esa información ahí, ¿verdad? Yo creo que las autoridades deben de actuar contra estos psicópatas sexuales, porque así es que hay que decirle a esos delincuentes, y que se le aplique todo el peso de la ley. Y Dios perdóname por esto que voy a decir. A esos violadores sexuales deben de castrarlos. Así es. Para ver si se termina esa vagabundería. Yo pienso igual. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Yasmín, Manuel. Buenas tardes, José. José. Manuel, tú como abogado, no voy a decir abogado del de abajo. Yo no sé por qué que en RD los muertos pesan tanto, porque una vez una gente se muere, óyeme, al otro día lo entierran. Eso es, no importa, por las razones que tú ya te hayas muerto, no importa que no se haya esclarecido el caso. Sí. Entonces yo me pregunto, esa jovencita, ¿verdad? Sí. Me imagino que le hicieron una especie de autopsia, ¿verdad? Dijeron- Se determinó que fue por desangrado, me imagino, ¿verdad? Sí, dijeron que sí, que le iban a hacer una autopsia. Ok, ya la enterraron. Entonces, ahora, para determinar que si el ADN de él está en ella, que eso lo tienen ellos ya. Eso, Yo me imagino que no. eso es muy Ahora hay que muy desenterrarla para entonces determinar si el ADN de él estaba en los genitales de ella. Sí, eso es muy, muy importante. Y además, wow, Porque el caso se puede caer, Manuel, tú como abogado, y me excusa. Por eso el caso se puede caer. claro, por eso te digo, aquí va a haber un tema de prueba que va a ser bastante importante ver cuáles son los elementos probatorios que tiene el Ministerio Público. Y que no es tan fácil, no es tan fácil como 2 y 2 son 4. Por eso mismo que tú dices. Porque si tú Aunque él diga, sí, yo estaba ahí, yo fui. Sí. Ok, sí, pero Y espérate, él- hay que demostrar, ¿verdad? y él no lo va a decir. ¿Y cómo tú sabes que realmente hubo una penetración de parte de él? ¿Cómo tú sabes que él fue el agresor? Pero aquí yo estoy juzgando, ya la muchacha, okay, la muchacha va a ser condenada 2 veces. Ya falleció, ¿verdad? Entonces ahora el Ministerio Público no está haciendo su trabajo. Ahora él tiene al tipo preso, en lo que el papeleo va y viene, ya la muchacha está enterrada. Entonces vamos a hacer el trabajo bien hecho, porque eso es lo que está pasando con la mayoría de los casos. De allá que todo lo quieren asegurado, corriendo, y cuando llega ya a juicio, ok, ahí empieza a caerse, todos los palitos empiezan a caerle al caso, y el tipo cada vez más favorable, porque no se está haciendo la investigación debida. El Ministerio Público, ellos entienden que cumplen, porque a todos estos casos que son sonoros le piden 1 año de prisión preventiva y entienden que cumplen ahí. Porque en 1 año la gente se le olvida. Esa es la realidad. O que el tema sale de la palestra. El tema está caliente ahora. Tal vez en 1 año nosotros no nos acordamos de este tema. Bueno, Emily Peguero, ya, imagínate, ya el muchacho, ¿en qué tiempo sale él ya? No, a ese le queda. A Marlon le queda, porque Marlon fue 30 años, me parece, que lo condenaron. A la 30, sí, ok. la mamá no, la mamá está suelta. Sí, yo sé que ya salió, Sí, porque obviamente ella se le acusó fue de secuestro de cadáver, ¿no? De sustracción de menor, creo que fue al final que le imputaron, que tenía una sanción de 5 años, me parece, ya cumplió la mitad de la condena. Mira, y para no quitarle más tiempo. Y por eso es importante la reforma del Código Penal, porque no le da muchos años por la sustracción de... Mira esto, Yasmín. Mira que es la cosa que más me molesta. Ayer se condenó al loquito, al muchachito de 18 años, racista, que mató a 10 personas en Buffalo, New York. Lo condenaron de por vida, sin opción de parol. O sea, no tiene opción. Falta todavía cargos federales. Él enfrenta todavía 26 cargos más, pero ya por ese cargo de racismo y de asesinato a 10 personas, ya él fue condenado de por vida. Eso pasó en agosto del año pasado. Ayer vi que al ex coronel de la DNCD, no me acuerdo su nombre, que también pasó en agosto, todavía están pataleando. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, mira cómo ese muchacho mató a esa gente, ya fue condenado. Todavía se está pataleando con este señor que está en cámara, que él mató a Duncan, y todavía están pataleando. Ahí duramos 2 años más en ese pataleo. Pero espérate, pero que el juicio todavía no ha empezado. Ahora lo que te quiero decir, esto pasaron las 2, fíjate, lo que quiero hacer el símil, que el sistema de justicia, ese niño mató en Estados Unidos aquí 10 personas, ya fue condenado de por vida, en agosto. Fíjate que eran 10 personas que él mató. El que asesinó a Duncan, un dime y direte que está en cámara, todavía están pataleando. Y así duran 2 años en ese pataleo. Y ahorita sale que fue Duncan que le pasó la pistola al hombre y que por eso lo mató. Ay, vamos O sea, a confiar en Chin. No, el caso de Duncan. Confiar. El caso de Duncan, incluso el martes, tuvo audiencia preliminar y se aplazó. Se aplazó para el mes de marzo, me parece que fue. Y están ahí. Y sé que ahí hay unos temas que están un poquito complicados. Estuve hablando con gente relacionada al caso. Y sé que. Pero míralo ahí. Míralo ahí. Hay unos videos que están entrando. Está un poquito complicado el caso de Duncan. Pero ya es. Pero el muchachito fue y él mismo lo grabó en video y mató 10 y ya está condenado a cadena perpetua, de por vida. Y en este estamos pataleando todavía. Eso no, Manuel. Mire. Así no, Dios libre a uno.
Bueno, gracias. Para que la gente esté claro, el Código Penal regula el tema del aborto en el artículo 317 y condena con cárcel de 2 a 5 años al que por medio de alimento, brebaje, le practica un aborto a otra persona o coopere, mejor dicho, coopere directamente a causar el aborto de una mujer embarazada de 2 a 5 años. Es también la pena de 2 a 5 años a la mujer que se cause el aborto. O sea, la mujer que se cause el aborto aquí es sancionada con una pena de 2 a 5 años. Cuando hay médicos, cirujanos, parteras, enfermeras y otros profesionales médicos que le hacen un aborto a una persona, a una mujer, entonces la sanción ahí es de 5 a 20 años. Y el que vende la pastilla. Por eso te digo. Yo me pregunto, ¿y el que vende la pastilla? Sí, el que vende la pastilla, es el que coopera. Bueno, tiene una sanción de 2 a 5 años, pero también es condenado, establece aquí el mismo código, de 6 meses a 2 años, la persona que pone en comunicación a una mujer embarazada con otra para que le produzca un aborto. Lo que sería, digamos, el proxeneta, en el tema del proxenetismo, de la prostituta. Bueno, mira, ve donde fulana, que fulana te ayuda en ese aborto. Es intermediario. También o sea, una amiga que le ayude, por ejemplo. Que por ahí puede estar el caso. Una amiga que le ayude, porque no vamos a ponerlo tan complicado. Más simple como, mira, sí, quiero hacerme un aborto. Bueno, ve allí, por eso. Que por ahí puede estar el tema de la menor que está siendo investigada. Ahora, yo no he visto... Ahí habría que ver con el código del menor, entonces, cuál es la sanción que podría tener. Porque el código del menor, no todos los tipos penales lo sanciona con cárcel. Ahora, Manuel, ¿tú has visto condena por aborto? Yo no he visto, óyeme, y esa siempre de las quejas que yo he tenido aquí cuando han habido discusiones de aborto. No solo que yo no he visto condena, que yo tuve un profesor que fue juez de la Suprema Corte de Justicia, Hirohito Reyes, que dándonos clases de derecho penal, nos llegó a decir, señores, tengo 20 años siendo juez. He sido juez de primera instancia, juez de corte, en ese momento era juez de corte, y yo nunca he visto un proceso por aborto que haya llegado. O sea, aquí el aborto normalmente no se persigue. Ahora las circunstancias son diferentes, claro, porque producto de este aborto tenemos una persona que murió y entonces y no solamente que murió, que hay otro ingrediente, que es un profesor, que es un mayor de edad contra una menor de edad. Claro. A él lo que más le convendría tal vez en este momento es que lo condenen por aborto, porque es la sanción más simple. Ahora, que como dice José, habría que ver si hubo tal agresión sexual, pero para eso hay que tener las pruebas. Y para tú tener la prueba de que si hubo penetración como tal, tú necesitas, el tema del ADN, el tema del semen, pero todo eso debió recolectarse en su momento. No sé, ahí habría que ver. Incluso, si había ya, no te voy a decir la palabra, tal vez no es un feto, un médico nos puede orientar mejor, pero si ya había alguna concepción, tal vez se le pudo haber tomado el ADN a eso que se formó. Pero si hubo un aborto, no te sabría decir. Ahí tal vez si tenemos prueba, podría haber prueba testimonial. Los celulares pueden ayudarnos mucho de cuál era el tipo de conversación que estas personas tenían. Y desde ese punto de vista uno podría tal vez crear un caso. Tú puedes armar un caso si estas personas, por ejemplo, iban a un motel y hay cámaras de ellos entrando en el motel. O sea, hay forma de armar un caso. Pero yo coincido con José en el hecho de que a veces queremos apresurar cuando fallece una persona y lo queremos enterrar de una vez. Y no es así. En Estados Unidos, cuando fallece una persona, por ejemplo, en circunstancias como esta, señora, toma un proceso antes de entregarle el cuerpo a la familia. Pero tú crees que no se hicieron los análisis, o sea, tú infieres que porque se enterró rápido no se hizo el proceso. Mira, por la rapidez, yo no creo que aquí se haya cumplido con todos los requisitos de ley para poder tener un expediente sólido en contra del responsable. Porque estamos claros de algo, aquí hubo un mayor que aparentemente tuvo relaciones sexuales con una menor, consentidas o no, fueron relaciones sexuales, está penado por la ley. Y hubo un intento o un aborto que acabó con la vida del feto y acabó con la vida de la madre. Y eso hay que investigarlo y hay que llegar a las últimas de las consecuencias. Mira, Manuel, y a propósito del aborto, el Parlamento Español aprobó el aborto y el cambio de sexo desde los 16 años. Sí, señora. Dice, sin necesidad de autorización paterna o cambiar de sexo, sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos. Ambas leyes salieron adelante tras superar discrepancias internas en el gobierno de coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de las derechas, aunque con el movimiento feminista en contra en el caso del cambio de sexo. La nueva ley acaba con la necesidad de contar con el consentimiento paterno para los menores de 16 y 17 años, pues la mayoría de edad es de 18 en España y permite abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación.
Sí, esto no se sabe dónde vayas a parar, como dicen. Pero la realidad es que yo creo que el tema, pero el tema del cambio de sexo sí requiere evaluación psicológica y son 16 años, o sea, porque tú eres mayor de edad, bueno, es distinto. Estamos viviendo una época, Yasmín, que a la gente lo dejan hacer lo que ellos se sienten y lo que ellos quieren. Yo estoy de acuerdo que tú hagas lo que tú quieras, pero el tema es a largo plazo, si esa persona después entiende que no era lo correcto. Pero eso es complicado y se han dado muchísimos casos. Entonces yo entiendo que todavía 16 años es muy poco para la persona determinar qué es lo que quiere. Y entonces ahí sí yo entro como en conflicto y en contradicción con estas nuevas ideas de que desde pequeño la persona diga qué quiere ser, si quiere ser niño, si quiere ser niña. Yo entiendo que es muy joven todavía, sí, después de adulto tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pero cuando tú eres niño todavía tú no sabes lo que tú quieres y estos cambios son drásticos, los cambios son hormonales, estos cambios son, o sea, difícil de revertir. Yo te voy a decir algo, es un tema que a mí todavía no me termina de convencer. O sea, el tema de que yo soy hombre, quiero ser mujer, yo soy mujer, quiero ser hombre. Yo creo que eso se da. Lo que yo no entiendo, yo que entiendo es que no se debe inducir. Y lo que entiendo es que los niños no tienen capacidad de decisión en ese aspecto. Como no tienen capacidad para tener una relación sexual, como no tienen capacidad para comprar alcohol, para beber alcohol. O sea, como no tienen capacidad para muchas cosas, tampoco la tienen para eso. Yo te compro que eso se da, te lo compro. Y es verdad que pueden haber personas que les suceda eso. Ahora, lo que a mí me preocupa es que cada día estamos normalizando cada vez más esto. O sea, fíjate que ya ahora no tiene que ser mayor de edad, no tiene que tener un consentimiento de los padres. A los 16 años tú puedes elegir un cambio de sexo. Entonces, cuando un niño ve eso, entiende que eso es algo normal, que así como yo hoy soy liceísta, mañana yo puedo ser escogidista. Entonces, en la medida que tú normalizas eso, es verdad, tú favoreces a los que quieren hacerlo, pero también tú confundes a aquellos que no están claros de si lo quieren o no lo quieren. Y todo el mundo sabe cómo las personas en la adolescencia pasan por una serie de crisis que a veces ni saben lo que quieren. Entonces yo creo que es un poco delicado tú llegar a normalizar este tipo de cosas y llegar hasta cierto punto a inducir a la juventud. Yo creo que hay una línea tenue, pero al mismo tiempo pienso que lo que se quiere también es la no discriminación, pero hasta qué punto tú fomentando la no discriminación estarías induciendo. Yo sí creo que se debe abogar por la no discriminación porque los niños son crueles. Yo he visto niños amanerados que frustran al otro niño. Yo sí creo que se debe haber una educación de respeto, más no de normalizar, de que tú le preguntes. Tengo una amiga que vive en España, me decía que su otra amiga española le preguntaba a su hija, ¿te gusta el niño o la niña? Entonces ya ahí estamos llegando a extremos. Ahora hay una inducción, señores. Sí respetar que quizás hay un niño amanerado y respetar que eso existe. O sea, eso existe. Pero hay niños amanerados que son gays y hay niños amanerados que no son gays. Sí, pero entender que eso existe. Y hay dos madres con un niño en esos países, por ejemplo. Y hay dos padres con un niño. Entonces, sí entender, o sea, que es una realidad que existe. Una cosa es eso y otra cosa es ya ponerlos a elegir tan joven, o sea, sin inducirle estas ideas. Ya usted sabe, si usted es menor y está embarazada, quiere abortar, España es el país. Y si usted es hombre, no, y si tiene dinero, mujer, y si tiene dinero, no, claro, tiene que tener dinero. Porque esa es la hipocresía. Mujer y es menor de edad. Mira, porque esa es la hipocresía de muchos políticos aquí que están en contra de las 3 causales, pero si la hija la violan con 10 años, te apuesto que la llevan a Miami. Bueno, eso fue una bomba. Señores, vamos a una pausa y regresamos con mucha más información en este espacio. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase con Soraya Castillo.